días. ¿Cómo están? ¿Seguros? Yo los oigo más o menos. ¿Cómo están? Ahora sí les creí. Pues sean bienvenidos. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Sí? Bienvenida. ¿Alguien más? Acuérdese que ya no son 3 ausencias, ya lo bajé a 2. 2 domingos que no venga, ya alce la mano. Sí. ¿Verdad? ¿Está bien, mi hermano, o no? Es primera vez. Pues mucho gusto en verlos. Gracias a Dios que nos presta vida para poder estar aquí. Yo le suplico esta mañana de la manera más atenta que si no durmió bien, si desayunó muy pesado, haga un esfuerzo. Yo pues perdí la cuenta de cuántas horas invertí en este mensaje. El viernes me dormí a las 12 y me paré a las 4. Es una pelea muy particular con los textos, no con todos. Hay unos que se disfrutan mucho, pero este fue hasta que finalmente llegué a la presencia de Dios y es como, ¿por qué luchas? Disfrútalo. Y se abren los ríos. Y entonces ya. Capítulo 9, 10 y 11 son capítulos de la carta a los romanos teológicamente muy pesados. Y entonces también traté de hacer un mensaje breve. Entonces no me voy a tardar mucho, hoy va a ser particularmente corto, o eso creo, pero yo le pido su atención, ¿sí? Si se distrae un momentico, pensando en la olla de los frijoles, que no sé si la apagué o no, cuando regrese aquí con nosotros ya no le entendió. Entonces no se dé la chanza. ¿Estamos? Le dije a Martín, le digo, buena, me la hiciste, ¿no? Dice, no, ya el pastor la otra semana, y ya él se encarga. Y ya me puso el pase a gol. Pero vamos a estudiar la palabra esta mañana, ¿sí? Acompáñame a orar, cierra tus ojos, Señor. Y Padre nuestro, nos presentamos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu unigénito. Para pedirte, Señor, que bendigas este tiempo, Dios, que tu palabra pueda ser oída en nuestro interior, que nuestro corazón sea tocado, atravesado por ella. Es una espada de 2 filos. Esta mañana vas a discernir, Señor, intenciones, pensamientos, pecados, situaciones en nuestra propia vida y te damos libertad. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nos ponemos delante de ti para que tu palabra haga su obra en cada uno de nosotros. Hazlo, por favor, por nuestro bien, porque lo necesitamos. Tú eres el alfarero, nosotros solo somos barro en tus manos, Dios. Haz tu obra en nosotros, por favor, Dios eterno. Hoy es el día de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Justos en Cristo, nuestra serie que es el estudio de la carta a los romanos, y el título de hoy le puse A la luz de la historia. A manera de introducción, pues ya la semana pasada nuestro hermano inició el capítulo 9 de la carta a los romanos, y con él, si te acuerdas, con el inicio de este capítulo 9, el apóstol Pablo da inicio a un tema nuevo, completamente nuevo. Estábamos viendo antes el capítulo 8 y veíamos cómo de forma maravillosa y especial el apóstol Pablo va desarrollando una idea en donde él escribe y plasma espiritualmente esa unidad que existe de cada creyente con su Dios, de la iglesia con Dios, así unida, bien amalgamada. Y cómo nada puede separarlos, ¿se acuerdan? Nada puede separarlos de su Salvador, decía Pablo. Cuando de pronto pareciera ser como que el Espíritu Santo le toca la mente y le dijera así como, Pablo, ¿y qué onda con los tuyos? Y Pablo quiere seguir escribiendo, pero es como, ¿con cuáles tuyos, Señor? Tus hermanos, los de Israel, los israelitas. Y en ese momento, como que terminara su idea, inicia el capítulo 9 y le da pie a una nueva idea.
Ahora, este recuerdo que tiene el apóstol Pablo sobre sus hermanos, sobre la nación de Israel, no está padre. No es un recuerdo bonito, sino que al pensar en ello, ¿se acuerdan la semana pasada que nos compartían el versículo 2? Tengo gran tristeza y continuo dolor. No sé si lo notaron, pero yo me quedé un rato ahí meditando en eso porque son dos sentimientos muy particulares. A ambos sentimientos, pero a uno se refiere como grande y otro se va y viene, se va y viene, se va y viene, se va y viene de continuo. ¿Por qué Pablo tenía estos sentimientos? ¿Por qué se sentía él así de abrumado y de entristecido y de agobiado? Bueno, porque su pueblo, la nación de Israel, había rechazado a Jesús. Habían rechazado el evangelio y con ello la salvación. Y por otro lado, el mismo Pablo empieza a ver al pueblo gentil, que somos tú y yo, aceptando el mensaje y abrazándolo con todo. Y entonces dice Pablo, ¿qué onda? ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Ahora yo te pregunto a ti esta mañana antes de iniciar, ¿a ti te da tristeza? Es una pregunta. ¿A ti te da tristeza que tu familia rechace a Jesús? ¿Qué tanto? La neta me da igual, pastor. ¿Qué tanto? O sea, ¿podrías decir como el apóstol Pablo es que siento un continuo dolor? La verdad, no. Ya le compartí a mi hermana, pero y lo sueltas. Continuo dolor, ¿no? La verdad es que no lo hay, es un desafío de parte de Dios. Y ahorita algunos ya están así como, sí es cierto, no le he hablado a mi primo al que Dios puso que estuviera, ya lo solté. Bueno, retómalo. Y comienza a experimentar ese continuo dolor, esa gran tristeza. Creo que la experimentan tal vez las mamás con relación a sus hijos. Y lloran. Híjole, es que mi hijo no quiere agarrar la onda, ¿no? Gran tristeza. ¿Qué tienes, hermana? Nada. No, ¿cómo nada? Pues mira tu semblante. Mi hijo no quiere agarrar la onda, no quiere el evangelio. No, pues mi hija anda bien, está bien en algún sentido humanamente hablando, pero rechaza el evangelio y eso a mí me causa un enorme dolor grande. Y de continuo me da tristeza. A veces estoy picando la cebolla y me viene mi hijo. Y Señor, y ahí estoy llorando, pero es de continuo. Y esto era un poco lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. A lo mejor para ti y para mí es un poco distante este pensamiento de Pablo, porque tú dices, bueno, yo no soy judío. Él pues sí era y se identificaba y tenía carga por ellos. Yo no, a mí me parece lejano esto que la Biblia en su sentido literal nos está enseñando. Pero vamos a ver hoy cómo es que Pablo los quiere atraer hacia Dios, pero con la verdad. Y la verdad no siempre es sencilla. ¿Cuántos lo saben? Hay verdades que son difíciles. Hay diagnósticos que son difíciles. Miren, son tan difíciles a veces que el médico llama a la esposa y le dice, oye, le encontramos esto a tu marido. O sea, no lo va a aguantar, es un bombazo. Es un cáncer etapa tal. ¿Qué onda? ¿Se lo decimos? ¿Cuántos prefieren la verdad? Y esto es un poco lo que hoy va a hacer Pablo. Para todos aquellos que son intelectuales, el mensaje de hoy les puede gustar mucho. Y Dios les va a derribar ese argumento de que no, la fe, como no lo puedo ver, pues no, esto es muy intelectual. Y es un bombazo porque va a sentar a los judíos, a los israelitas, y les va a dar una dosis de verdad que hasta a mí me dolió, de verdad. Ahora, ¿quién, si no Saulo de Tarso, podría hacer esto? Fíjense la maravilla de cómo es Dios. Y ahí está el médico, ¿no? Que no quiere el evangelio, ¿no? Y te pone otro médico, y más picudo que tú. Y te presenta el evangelio y no, pues ahí sí te cuadras. No es porque sea tu jefe, sino porque lo tenías en alta estima.
Y este hombre, dice la Escritura, que estaba circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Lo escucharían o no? ¿Y quién es tu maestro? Gamaliel. A ver, dinos, te queremos escuchar. Entonces, miren cómo Dios obra y toma a un personaje del mundo con esas credenciales para hablarle al pueblo de Israel. Tremendo, ¿no crees? Entonces, pues claro que Dios puede usarnos a usted y a mí. Y entonces Pablo se va a ir al origen para poder mostrarles a ellos dónde estuvo el fallo, en dónde se equivocaron. Y que puedan entonces correr a Jesucristo para pedirle perdón, arrepentidos y reciban salvación. Ya no importa si eres gentil, estamos hablando de israelitas. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Amén. Lo que Pablo va a hacer es traer a la luz, por eso le puse al mensaje ese título, de la historia bíblica, va a traer a la luz todas estas historias para poder alumbrar el entendimiento de los israelitas y que finalmente puedan ver la verdad. ¿Fui claro hasta aquí? Vámonos entonces. Romanos capítulo 9, versículo 6, por favor. Capítulo 9, versículo 6. ¿Estamos todos ahí? ¿Están todos conmigo? Bueno, me prometí a mí mismo, ya no me voy a meter con los que duerman. Ya no. Nada más me hace así desde lejos. Si empiezo a decir algo, me hace así, ¿eh? Sí, paz, usted dijo. Romanos 9, 6. Vamos a avanzar los primeros 3 versículos que encierran una sola idea y luego los explico. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, en los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. No, perdónenme. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es que de hecho sí es como un trabalenguas. Tenemos que entender esta primera porción con relación a lo que acaba de decir el apóstol antes. Este es un principio de hermenéutica. Y es donde se presentan grandes problemas en la enseñanza de la Biblia o en el entendimiento de la Biblia. Que de un solo versículo se haga toda una doctrina. Y la hermenéutica nos enseña a que tú tienes que traer ese versículo y ponerlo en el contexto de toda la carta. O una verdad que cuestionas de Dios a la luz de toda la Escritura. Y ahí tú vas a encontrar la verdad y cómo no se contradice la Biblia. ¿Estamos? Entonces, para entender esto tenemos que ir tantito atrás al versículo 4, en donde el apóstol dice, ¿qué son los israelitas? Es decir, ¿qué los hace ser israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y... Esa palabra subráyala en tu Biblia, la vamos a utilizar muchísimo. Las promesas, diga promesa. Entonces ahora sí, a la luz de esto podemos entender Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Cuál fue la última palabra? Dios no falla, hermanos. Dios es fiel a su palabra. De hecho, este es un tema que si tú te acuerdas, el apóstol Pablo había comenzado a abordar en el capítulo 4. Y empieza a tratarlo y como que lo deja en pausa, aborda otros temas y ahorita le suelta la pausa y lo retoma. Pone una marquita ahí y acompáñame a Romanos 4, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿la qué?
Ahí está la palabra, ojo, por eso les pedí que la subrayaran. Porque no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, ¿cómo fue? Sino por la justicia de la fe. Es por la fe. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 16. Por tanto, en conclusión, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que, ¿qué? Que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es decir, que hablamos de una promesa. Y según lo que acabamos de leer, esa promesa está firme. Sigue vigente, está firme, está vigente. Y entonces leemos el verso 6 de Romanos 9 y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Este mismo versículo en Nueva Traducción Viviente dice así, escúchame, si tienes NTV lo puedes ver para que veas que no miento. Ahora bien, y pone signos de interrogación, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Y responde, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Entonces ahora sí está señalando el verdadero problema. ¿Lo pudiste ver o no? No, di la verdad, no lo viste. Que no todos los que dicen ser son. Imagínate el bombazo. Miren, es como esto, que yo les diga ahorita, y es la verdad, no todos los que están aquí sentados son cristianos. Esa es la verdad. Y alzabas tus manitas en la alabanza. Y no eres cristiano, no eres cristiana. ¿Está bien o mal? ¿Prefieres la verdad o no? Y eso es lo que está haciendo Pablo. Diciéndoles, miren, Dios no se equivocó. El problema es que no todos los que son. No todos ustedes que se creen israelitas son israelitas. Y tengo que decírselos. Entonces imagínate, se vuelve algo así como que lo podrían estar leyendo y ¿qué le pasa a este? Si soy nacido del linaje de tal, de la tribu de tal, mi bisabuelo. Y está comenzando a aclararles. Pero es algo duro, está bien fuerte. Pero preferimos la verdad, ¿no? Miren, es como esto. Un adulto crece, se casa, tiene a sus hijos y de repente se entera y le hacen saber que es adoptado. ¿Es una notición? ¿Cómo? Entonces mi mamá no te llevó en el vientre. No te habíamos querido decir durante 35 años. Y se les destruye la personalidad. El punto acá es, ¿será bueno que lo sepa o no? Sí, desde chico se le debió decir, te amamos tanto que te adoptamos. Y te dimos una familia, y te dimos hermanos, y te dimos un padre, y te dimos una madre. Solo no estuviste en el vientre de ella. Ni yo fecundé ese óvulo, pero eres nuestro hijo, eres nuestra hija y te amamos. Y se le dice la verdad desde pequeño, ¿sí o no? Sí. Ay, qué bueno que me dice, pastor. Hijo, tenemos que hablar. Pero el apóstol Pablo va a usar 3 argumentos bien fuertes. Segunda parte del versículo 6, pon atención acá, la parte B. Porque no todos los que descienden de Israel, es decir, Israel, no todos son Israel. Bomba. Y apenas están levantándose de ese primero, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, 2 puntos, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, hijos de Abraham
no son todos descendientes de Abraham. ¿Cómo? ¿Sí? Solamente los de la promesa en Isaac. Y lanza un tercer misil, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, hijos de Dios no son los hijos de la carne en el sentido de hijos de Abraham. Eso no te hace ser hijo de Dios, hermano israelita, les está diciendo Pablo. Les voy a decir la verdad, hijos de Dios sí son más bien los hijos de la promesa, otra vez la fe. ¿Sí vamos entendiendo? Ay, gracias a Dios, valió la pena el desvelo, Padre. Sí, fui a la traducción directa del griego de este versículo y se lee de esta manera. Los hijos de Dios no son necesariamente los descendientes naturales, sino los descendientes espirituales. Así sería la traducción directa del griego. Es muy complicado pasarlo a castellano y por eso se hacen ahí como trabalenguas. Hasta me equivoqué yo mientras lo leía. ¿Qué son los hijos espirituales? Según Juan 4:24, Dios es espíritu. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Esos son los hijos espirituales, que nacen de nuevo. Hijos de Dios son solo aquellos que han nacido del espíritu. ¿Sí? Ahí nos atoramos un poco. ¿Cuántos han oído? Todos somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Le encanta a la gente usar ese argumento, esgrimirlo. ¿Y tú qué le dices? ¿Y sí le dices en serio? Ay, díselo, ¿no? Una cosa es que todos somos creación de Dios, todos ahí sí, y otro hijos de Dios, no todos. Tienes que nacer del Espíritu, ¿sí o no? Se lo dijo a Nicodemo. De cierto te digo, Juan 3:5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo aquellos que han sido regenerados, hermanos, los que han nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, por eso tú no puedes ver y no puedes entrar en el reino. Por lo tanto, las promesas tampoco son tuyas. Diga, ouch, son para los hijos. Antes de seguir, y en mi amor por ustedes, tratando de aclarar todavía esto que es tan complejo, tengo una imagen para ustedes. ¿Me ayudas a apagarle, por favor? Yo creo que con una salimos bien. Esto es lo que nos está diciendo. ¿Quién es Israel? Romanos 9:6 al 13, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué notan? ¿Qué es clave? ¿Pero qué en cuanto a tema? La promesa. El primer hombre que tiene contacto con Dios es Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, que haré de ti una nación grande. Y él le cree a esa promesa de Dios y su obediencia lo hace el padre de la fe. Y luego él tiene a Isaac, que ahorita vamos a verlo, y luego él a Jacob y luego a Israel. ¿Sí? Y ahí está. Todo el pueblo de Israel, pero no todos. Pero ¿cómo si yo soy de la tribu de? ¿Qué pasó aquí? No creyeron. No creyeron. Gracias, ya le pueden encender. En conclusión a este primer punto, Pablo está tratando de mostrarles, hermanos, de verdad los quiero. No saben el pesar que tengo por ustedes. De continuo me llega ese dolor, por favor. Pero les tengo que decir algo, no todos son. Y me interesa para que reciban salvación. Y el punto aquí es, no llega la salvación por tu descendencia natural. No importa que te creas o que seas literal de sangre descendiente de Abraham, eso no te salva. Por favor, hermano israelita, entiéndelo, dice Pablo.
Ok, Pablo, y si esto que tú dijeras fuera verdad, entonces es por fe. Es por fe. No perdamos de vista algo. Él era del pueblo. El pueblo no creyó, no reconoció a Jesús, a los suyos vino Israel y los suyos no le recibieron. Lo matan. Y después de eso, Pablo todavía participó de cómo apedrean a Esteban. Pero después viene un cambio en su vida, tiene un encuentro personal yendo hacia Damasco con Jesucristo. Sus ojos son abiertos, su entendimiento es abierto, él entiende todo y ahora quiere que sus hermanos lo entiendan. No es por ahí, no es por la descendencia ni por el linaje, es por fe. Y entonces lo van a entender todo, pero no lo entendieron en su momento porque no le conocieron y no le recibieron. Pero ahora, por favor, préstenme atención. ¿Por fe en qué, Pablo? En la promesa. En la promesa que le hizo Abraham en aquel tiempo, se cumplió en Jesucristo y sigue vigente, pero ahora es en Jesús la fe. Crean en la fidelidad de Dios y en sus promesas, les dice Pablo a los israelitas, y yo les digo hoy a ustedes. Vamos a avanzar, versículo 9. Romanos 9:9. Porque la palabra de la ¿qué? ¿Sí la subrayó? Si no, ahorita todavía puede. Subraye la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál, Pablo? 2 puntos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno. ¿De quién? De Isaac, nuestro padre. Pausa. Vamos poco a poco. Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta. 2 puntos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa. ¿Sí? ¿Y a quién se la hizo? Entonces iba a estar Abraham con su esposa Sara y tendrían un hijo. Dios lo prometió. Pero ellos no. Ellos no le creyeron a Dios, dudaron. Ya no vamos a ver si fue Abraham o fue Sara. El punto es que le ofrece a su sierva, una egipcia que se llamaba Agar. Pasaron los años y no llegaba ese bebé. Y empiezan a inquietarse y dice, ¿sabes qué? Toma a mi sierva. Y Abraham dice, bueno, ¿cuántos hubieran aceptado, varones? ¿Varones? Ay, a las esposas decían, a ver, alza la mano. Dice, nomás quiero ver que levante la mano. Ya está el pellizco, no, su esposa no está acá, mi hermano. Liz. Y Abraham dice, bueno. Y tiene relaciones íntimas con Agar. Y el producto de esa relación se llama Ismael. Pregunta, ¿era Ismael el cumplimiento de la promesa? Oigan, pero era el primogénito. Y había una cuestión especial con los primogénitos en la cultura hebrea. Y luego, ¿qué era más importante? Wow, la promesa. Ismael, hijo de Agar, Isaac, hijo de Sara. Y la promesa es esta, 2 puntos, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios prometió en Isaac. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque así le plació. Esas son las respuestas que nos dan, que por eso a veces los cristianos quedamos mal. No, pues por la decisión soberana de Dios. Ajá, pero y ya, y sí, y punto final. No, hermanos, no lo hizo así de manera deliberada Dios. Lo hizo en cumplimiento a una promesa. Por eso es así. Y a veces descontextualizan esto y le dan otros significados que no tiene que ver. Tenemos que encontrar el sentido del texto y van a ver que todo encaja y todo es coherente a la luz de la misma palabra.
Si tú no lo haces así, corres el peligro de hacerte un religioso, que ni entiendes nada, pero, ay, sí, amén, y, ay, oye, pero a ver, ¿y por qué Jesús? No, y no te cuestionas nada. Eso es una religión. La fe es lógica, tiene sentido, tiene poder, tiene explicación. Tienes que poder explicarlo, ¿sí o no? Verso 10. Y no solo esto, le dice, sigue hablando de la promesa, ojo, no perdamos esto de vista. Sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y aquí se va a poner más complejo todavía, préstame atención. Isaac y Rebeca son esposos y ahora se pone más complicada la escena porque tienen unos gemelos. ¿Quién era el primogénito? Esaú debía ser teóricamente y naturalmente el elegido, ¿sí o no? Y más los primogénitos, sí. Pero Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Pero me interesaba dejar primero este punto claro de Abraham. ¿Sí quedó? Sí. Antes de avanzar al segundo punto, lo aclaro. No se es israelita por descendencia natural. ¿Amén? ¿Sino por qué? ¿En qué? Acuérdate del círculo verde. En la promesa. Y los israelitas que creyeron esa promesa son hijos de Dios. Hoy se conocen como judíos mesiánicos y hablan de Yeshua HaMashiach, que es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo reconocen ya, están dentro del círculo verde. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y el segundo punto, les dije que no me iba a tardar. Número 1, entonces, no se es descendiente por la línea natural, el linaje familiar. Y número 2, tampoco se es hijo de Dios por méritos propios. Es el segundo punto. Verso 11. 11, 12 y 13, y hasta ahí voy a llegar el día de hoy. Pues no habían aún nacido, chequen esto, subráyenlo, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino porque... ¿El qué? ¿Qué les recuerda esto? Perú, una llama. No. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Hay primogénitos acá? A ver, alcen su mano. ¿Cómo ven esa noticia? Dice, igual es en mi casa. Bueno, es que no somos israelitas. Perdone a sus padres. Imagínense esa noticia. Seguimos hablando de la promesa y ahí está 2 puntos. El mayor servirá al menor, como está escrito, dice. 2 puntos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios escogió a Jacob antes de que nacieran. Ninguno de los dos había hecho nada. Dice la Biblia, ni bien ni mal. ¿Qué opinan de eso? Entonces, primera cosa que quiero decirles es que la decisión de Dios entonces no se basó ni en el carácter de los dos bebés o de las dos personalidades, ni en su conducta, porque todavía no habían nacido. ¿Sabe que hay creyentes que luchan mucho con su conducta? Y de pronto hacen cosas o les pasan cosas y se sienten condenados y dicen, no, yo no soy salvo. Porque si fuese salvo no haría esto, no estaría hablando de esta manera. Pero aquí es algo que podemos aprender. Dios no se basa en lo bueno que haces o lo malo que pudiste haber sido. Te puede salvar si tú te acercas a buscar al Señor. Amén.
Pero nuestro punto importante, no nos perdamos, y es en donde muchos, y preparados, personas muy preparadas teológicamente se han equivocado, y llama mucho la atención. Vamos a volverlo a leer, Romanos 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y eso pega la promesa, está hablando de dos. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre. Y entonces, cuando leen esta parte de que aún ni siquiera habían nacido y que no habían hecho ni aún bien ni mal, estos hermanos, porque sí creo que son hermanos en la fe cristiana, esgrimen el argumento de que todo descansa en la soberanía de Dios. Y el ejemplo es este, y te sacan Romanos 9:9, 10 y 11. Mira, ahí están Jacob y Esaú, ni siquiera habían nacido y Dios ya lo había elegido en un acto soberano. ¿Será esta la verdad? Y Pablo termina diciendo, bueno, más bien cita Malaquías 1, 2 y 3. Ahorita voy a llegar a la conclusión, se los estoy dejando así en el aire para que los 4 o 5 que están atentos lo tengan ahí pendiente de, no me ha resuelto esa duda, pastor, no me ha resuelto esa duda, todavía no me contesta eso. Termina en el versículo 7 citando Pablo Malaquías 1, verso 2 y 3. Acompáñame. Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, 2 puntos. No, perdónenme, punto y coma. Y dijiste, 2 puntos. ¿En qué nos amaste? ¡Wow! Espero que no haya personas así aquí. Que Dios les pueda decir, no, pues, te he amado de una forma especial. ¿En qué? Y tienes a tu esposa, tienes a tu bebé, tienes trabajo, tienes salud. ¿En qué? ¿Qué has hecho por mí? Y a veces así somos. Pero no me voy a desviar. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Fíjense el pueblo, el ejemplo que le saca. Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú. Esa es la cita que trae Pablo ahorita en Romanos. Y convertí sus montes en desolación, ojo con esto, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces lo primero que quiero comentarles es acerca de la palabra aborrecí, que es el griego miseo. Aquí aborrecí no significa reprobación o incluso odio, porque como que lo asociamos con eso, ¿no? No, yo aborrezco el ajo y es como cero, ¿no? Eso, odio. El puerco, ¿no? La carne, ay, no, aborrezco los tacos al pastor. No tiene ese sentido la palabra miseo. Tiene el significado de olvidarse de. Es decir, Dios no tuvo en cuenta, se olvidó de Esaú para establecer la sucesión de Abraham en la línea del pueblo, de esa promesa que les había hecho. El hecho de que Esaú fuese aborrecido tiene que ver con la línea de la promesa, escúchame. El hecho de que Esaú fuera aborrecido tiene que ver con la línea de la promesa y no con la salvación personal de ellos. ¿Queda más claro o no? Obedece a eso, no a que condenó y Esaú se perdió en el infierno. No está hablando de eso. Tiene que ver con una elección para darle continuidad a la promesa que le hizo Abraham. Ya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y hay hermanos de YouTube muy famosos que toman este texto para decir, mira, hermano, no tiene que ver con eso.
Es que Dios elige a unos para salvación y otros a perdición. Vete a Romanos 9:9 y te lo enseñan. Es que no obedece a la salvación. Obedece al cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y como son personas, Abraham tuvo un hijo que no era la promesa, entonces Dios no cumple ahí la promesa. Por eso a veces estamos en unos líos. No, es que Dios no cumple, pues es que mira, aquí prometió y yo le he creído. Pues sí, pero vives en unión libre. Vives con tu novio. ¿Y tú crees que Dios va a bendecir eso? Se llama fornicación. No, Dios dice, sí, pues andas ahí adulterando. Y a veces creemos que Dios es así, como cuando le decías a tu hijo, duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque viene el coco, y el coco ni existe, pero les inventas. Y de verdad, no se rían, es muy serio, porque a veces creemos que Dios es así. Ay, bueno, sí dice, pero como que me cierra el ojo y dice, no, pero a ti no te la voy a aplicar. Claro, claro que sí. Y creemos que no, y hasta nos da risa. Ay, no. Y entonces tiene hay dos gemelitos y dice, a ver, les voy a dejar esta para que se vuelvan locos. ¿Y por qué eligió al chico y sometió al grande? Nada más para darle continuidad. Y pudieron ser trillizos y elegir al último que saliera. ¿Qué onda? ¿Quién va a cuestionar a Dios? Pero a veces lo hacemos. Ay, ¿y por qué no? ¿Y por qué si yo, si estoy tratando? Y hay una serie de cosas alrededor de nuestra vida y de nuestro corazón que está bien manchado. Y nos ponemos cara a cara con Dios. Oye, ¿y estás orando? Sí, oro. ¿Y lees la Biblia? Sí, leo. Pero no, Dios no quiere. Oye, ¿y qué onda con tu orgullo? ¿Qué usted no tiene? Así me contestan, hermano. Dios lo sabe. Ay, ¿qué? ¿Tú no te equivocas? Claro que me equivoco. Pero corro al lugar secreto. Y le digo, Señor, perdóname por esos pensamientos que tengo, esas envidias, esa codicia. Tengo todo. Y sigo ahí pensando y quiero más. Y, ay, ¿será que pueda? Y voy y le digo, ¿qué onda con mi corazón, Padre? ¿En serio nunca va a cambiar? ¿En serio me voy a morir y voy a seguir siendo el miserable que soy hoy? Y me dice, no, ven, estaba esperando a que vinieras. Y comienza a tratar conmigo. Pero así somos. Y lo encaramos y lo cuestionamos y... Y más allá de explicar esto, lo que hace Pablo al citar en Romanos 9:13 a Malaquías, tiene todavía un poco más de sentido. No sé si lo notaste, por eso les pedí que pusieran mucha atención. Dice en Malaquías 1:3, dice, y a Esaú aborrecí, y esto, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad. Es decir, que esta cita también la trae porque esta palabra que dio a través del profeta Malaquías tiene un sentido nacional. Además de explicar la voluntad de Dios del cumplimiento de su promesa, Jacob después se convierte en la nación de Israel y su hermano Esaú se vuelve la nación de los edomitas, Edom. Y entonces desde ahí también ya Dios les está dando una profecía con relación a eso. Después el profeta le da un juicio muy fuerte a los edomitas, ahí se los dejo. Quien le interese leer, pónganse a hacer tarea y vean la profecía que les dio, no la pasaron bien. Pero, ¿qué obtenemos de esto? Que Dios interactúa tanto con los individuos, hablando de Jacob y Esaú, como con las naciones. ¿Para qué, pastor? Interactúa con ellos para cumplir sus propósitos, para cumplir sus promesas. ¿Sí queda claro o no? Pablo lo que está haciendo aquí es sentando las bases para una discusión que va a tener con los israelitas sobre cómo Dios está trabajando en esa promesa, tanto con gentiles como con judíos.
Y nos vamos a aventar capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. ¿Le anima? Ay, ore por mí. Son 3 capítulos que va a dedicar para este tema. Y yo quiero cerrar esta mañana, o ya es tarde creo, Gálatas. Vamos a cerrar con Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 6. El mismo apóstol Pablo. Gálatas 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, ¿hay aquí hombres y mujeres de fe? En eso estoy, pastor. Bueno, ahí está. Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Me vale ser hijo de Abraham. Bueno, es que conlleva la promesa más amplia, entonces sí nos debiera interesar. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por las obras, por el linaje, por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dijo? 2 puntos. En ti, Abraham, serán benditas América, México, Cancún, y ya le puedes hacer el zoom hasta tu casa. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham le creyó. Verso 9, y terminamos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Conclusión, Dios es fiel. Nunca lo dude. ¿A qué, pastor? A sus promesas. Por eso tú y yo tenemos que tener esa hambre y ese deseo de ponernos a leer. Y cuando tú te encuentres con y Dios prometió, subráyalo. Así tengas Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual. Cuando tú encuentres una promesa, de hecho hay una Biblia de promesas. ¿Alguien la tiene? ¿Está bonita? Bueno, también tiene su parte agria, Dice, y también te prometo que vendré a ti y destruiré. Ay, no, lo rechazo, ¿no? Dios te reprenda. Ay, no. Hay promesas en un buen sentido y ahí alzamos las manos y decimos gloria a Dios, pero también viene juicio. También subráyalo y ponte alerta, ¿sí o no? Dios es fiel y fiel a sus promesas. Y hoy, domingo 16 de marzo 2025, te brinda todavía la oportunidad de que te acerques a Él y te pongas a cuentas. Así, tal cual. Sin fachadas, sin hipocresías. Yo no soy de llamar aquí al frente y de que hagamos. Porque una oración no trae salvación. ¿Cómo? ¿Sí? Lo que pase después de esa oración sabremos si fuiste salvo o no. No, hombre, hay iglesias así, mire, se pasan al frente. ¡Ay, se convirtieron 5,000! Ajá. Ve a ver cómo están el viernes que entra. Pero todavía puedes hoy. Solo acércate, Señor, ahí a solas en tu cuarto, cierras la puerta, dice el Evangelio de Mateo, y tu Padre que mira, dice, Señor, yo creo que sí existes. Y he estado luchando, pero esto es lo que hay en mi corazón. Y le hablas. ¿Sí fue así en tu vida o no? Ya hasta lo olvidé, dicen. Todavía puedes hacerlo. No se es hijo de Dios por descendencia, no se es hijo de Dios por méritos propios. Deja de creer que porque haces esto vas a hacer, que porque dejes aquello vas a ser hijo de Dios. No es por méritos propios. Entonces, pastor, es por fe. ¿En qué? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Él es la promesa dada por Dios desde antes de los tiempos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor,
Dios nuestro y Padre eterno, qué maravillosa es la verdad. Hay algo especial en la verdad, Señor. Y te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad. Y cuando venimos a ella es como una especie de lámpara, como una luz que alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y todas las cosas comienzan a acomodarse, todas las dudas comienzan a disiparse, la incredulidad se alumbra y hay fe. Las dudas, Señor, se disipan y comienza a haber certeza en el corazón de aquel que escucha invariablemente. Por eso es tan importante exponernos a tu verdad. Yo te doy las gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Y como dice tu palabra, yo te pido que ninguno se pierda, Dios. Hay quienes ya tomamos una decisión, Señor, ayúdanos. Porque no es fácil, pero es lo mejor. Y si hay esta mañana aquí o en su casa, nos están viendo por internet y han reconocido la verdad, llévale, Señor, a que doblen sus rodillas y confiesen a tu Hijo Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, porque esa es la verdad. No hay otro camino, Señor. No hay otra verdad. En ningún otro hay vida eterna, sino en tu Hijo. Y tú nos lo diste, y tú fuiste, Jesús, hermoso y valiente al llevar adelante ese llamado. Y también dijiste que haríamos cosas mayores a esas, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y con lo que tengamos poder hablar de ti, poder compartir la buena noticia del perdón, del arrepentimiento y de la salvación que hay en el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este lugar. Bendícenos con tu santa presencia y que tu Espíritu nos guarde. Y déjanos seguir juntos, unidos como tu cuerpo, como una iglesia local. Es nuestra oración y nuestro anhelo y nuestro deseo en lo que podemos volver a estar reunidos juntos. Te lo pedimos por favor y te lo pedimos en el nombre de tu unigénito, Jesucristo. Amén.